Resguardar el derecho de vivir de la infancia sin cuestionamientos profundos. Proteger y guiar. Pérdida de la valiosa etapa de la niñez. Involucramiento de menores en asuntos experimentales. Decisiones de adultos ideologizados que buscan a más para sumarse a su colectividad. O simplemente una esfera de la dimensión humana postergada por el sistema. Cuando la vida de los niños está en riesgo por medio de la captura de su pensamiento no formado, es necesario poner todas las alertas posibles. Más aún, si la irresponsabilidad de los políticos transgrede la seguridad de los menores para tomar decisiones en función de una agenda progresista. Bienvenidos sean todos a un episodio más de Digamos la Verdad, el podcast de la libertad. Un aplauso. Hoy día traemos un temazo, ideología de género, transición, mucho más. Vamos a también tener invitados interesantes, pero antes que todo quiero saludar a la persona que hace posible este espacio, a nuestro gran auspiciador Chema Librería. Un aplauso para Chema Librería que nos está apoyando y para todas las personas que estén presentes en el stream. Le vamos a estar dando, ojo, el stream de YouTube, el libro de Pablo Muñoz Iturrieta, Atrapado en el cuerpo equivocado. Todo lo que necesitan saber para andar al día con lo que es hormonización, ideología de género, qué es lo que está pasando. Pablo Muñoz Iturrieta, excelente autor de este libro tan interesante. Bueno, vengo con invitados que están en la palestra hoy en día, que son aquellos que llevan el tema, la contracultura. Muchas veces se piensa que por estar en una posición se debe adherir al colectivo. Ellos piensan que no. Antes sí, vamos a presentar a nuestro panel estable. Quiero presentar al licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, nuestro gran amigo, profesor Arturo. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le da? Muy noble. Aunque digan lo contrario, sí vine con corbata hoy día, por si acaso. Gracias, profesor. Importante. Profesor Arturo. Oye, y aquí nos ponemos de lujo. Voy a leer lo que escribí acá, mira. Es arquitecto, autor del libro Transfachero, contraactivista trans, fundador del movimiento Disforiamente y voluntario en la fundación Juntos Más Libres de Concepción. Querido Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un agrado tener estos espacios para poder conversar estos temas que están lamentablemente en la palestra por cosas poco positivas en este caso. Así que, gracias. Hoy día venimos con un panel de lujo. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque tremendo aquí título, me faltó hoja. Cofundador de Disforiamente, contraactivista trans y hombre transexual con 20 años de hormonización, conferencista internacional y activista en favor de la salud mental, libre de ideologías, que es muy importante, asesor de familias en caso de menores autodiagnosticados con disforia acelerada o incongruencia de género. Para nosotros es un privilegio contar contigo, Nael. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio, porque es importante hablar de este tema hoy en día ya. Bien. Oye, vamos a hacer un micromachismo, Vamos a contar con nuestra cuota, a nuestra invitada femenina. Ella es psicóloga de la Universidad de Viña del Mar, con postítulo en Género, Sexo y Educación de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Mira, qué distinguido, ¿no? Carolina Sánchez, mucho gusto y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación también. Y bueno, como dijeron ya Anael y Santiago, me parece también relevante poder tocar los temas relacionados también a esto desde una mirada más psicológica, no afirmativa también. Bien, perfecto. Oye, y quiero partir la conversación. Tuvimos una semana bastante agitada. Yo te vi, Nael, ahí en tu Instagram, digamos, echando humo por las orejas, por la nariz, por la aprobación del presupuesto. Yo quiero que nos digas qué es lo que está pasando realmente, porque si bien sabemos que hay un programa que es Crece con Orgullo, digamos, pero hay cierto financiamiento, se quitó, se quedó. Cuéntanos, ¿qué pasó con eso? Bueno, a ver, técnicamente el gobierno se salió con la suya, amarrando el PAI, que es el programa de apoyo a la identidad de género, adheriéndolo, amarrándolo en el tema de financiamiento a otro programa, que es el programa Crece Contigo, si no me equivoco. Chile Crece Contigo. Chile Crece Contigo, que es un muy buen programa, y amarraron el PAI para que no se pudiese votar por separado. Entonces, o sea, te metieron dos en uno, te metieron... Claro, mira, te meten un buen programa, un mal programa, un programa súper cuestionado, sobre todo por la comisión investigadora que ya dio su veredicto, por así decirlo, y lo amarran a un programa bueno para que no puedan decir que no, porque así políticamente puedes atacar a quienes niegan el financiamiento.
Claro, es una jugada más o menos que se hace mucho en política, que el PAIG, el Crece con Orgullo, es un subprograma del Chile Crece Contigo. Entonces, lo que se pidió en el Congreso fue a poder hacer una separación y votar de forma parcelada, por decirlo de alguna forma, y poder votar así los subprogramas, cada uno por sí solo, digamos. Y el oficialismo se negó. Por tanto, se tuvo que votar el programa completo, que en una primera instancia en la Cámara de Diputados se rechazó el financiamiento, quedó sin financiamiento, luego pasa al Senado, donde se repone, y nuevamente en tercer trámite vuelve a la Cámara de Diputados, que se acepta la modificación de la Cámara del Senado. Por tanto, se le repone el presupuesto al programa completo y con ello al PAIG. Oye, y aquí metiéndonos, digamos, en el tema, en la médula, ustedes, para que la gente sepa, ustedes son transexuales, pero podría parecer una incoherencia que dos personas, digamos, que son trans, estén en contra de un financiamiento que, entre comillas, facilitaría la transición a menores de edad. Y esto es curioso, por lo menos para mí, desde una perspectiva moral y ética ultra, hiper, mega personal, para mí no es correcto, ¿cierto? ¿Cómo llegan a este punto de ser contraactivistas? Sí, bueno, en lo personal pasa por un tema de cómo uno finalmente va viendo en la realidad ciertas cosas que, digamos, podemos ser trans o no, pero también tenemos cierto grado de moral y ética. En mi caso, yo llevo 12 años ya en hormonización, con un par de años de terapia psicológica previa, entonces llevo casi 14 años donde conocí el actuar más o menos del activismo. Por algo yo no me considero a mí mismo activista, sino que contraactivista, ¿cierto? Entonces, parte por ahí un poco de cómo tienen esta idea, digamos, siempre de tratar de bajar la edad de transición lo más posible. Hay un tema ahí que yo siempre comento, ¿cierto? Que tiene que ver más con la proyección de la persona trans adulta en los menores. Y yo encuentro que eso es preocupante porque básicamente demuestra que no hay un acompañamiento de salud mental a la comunidad trans de forma global, digamos. Entonces, Oye, mira, pero qué interesante, porque tú dijiste es la proyección del adulto, ¿cierto? Y es como cuando, no sé, digamos, yo no fui futbolista, pero quiero que mi hijo sea futbolista, algo así. Hay un caso famoso que se hizo un reality show que es Just Jennings, que supuestamente era trans a los 4 años, lo que es muy extraño. Y bueno, ahora hicieron este reality show y esta persona, Just Jennings, parece que se está arrepintiendo de ser trans. Dice que le gustan las mujeres, era hombre o sea, no alcanzó a ser hombre, era varón, digamos. Y básicamente en Estados Unidos, en lo que es el mundo de Hollywood, parece que tener un hijo trans está de moda. Es como tener el perrito chiquitito en la cartera, también tengo un hijo trans. Entonces, y eso de alguna manera creo que invalida todo, digamos. Y bueno, yo no soy experto en este tema, yo vengo del mundo de la filosofía. Y bueno, aquí yo simplemente haría preguntas. Por ejemplo, en mi libro Hombres Facho, hablaba de la manósfera, y hay un grupo de la manósfera que se llaman los transmaxer, que son hombres que se cambian de sexo a mujeres, pero no por tener disforía de género, sino porque hay que ser mujeres más fácil. Así de simple, así de algunos lo hacen simplemente partido siendo una cuestión legal, padres que querían custodiar a los hijos y se cambian de sexo registral para ser mamá y estar en igualdad ante la ley. Pero esto llegó más lejos y se están hormonando y todo el cuento. Entonces yo decía, oye, pero hay hombres que ni siquiera por disforía de género, sino porque es tan difícil ser hombre que se cambian de sexo, y ustedes se cambiaron a hombre. Esto me parece francamente, no sé, porque ser hombre hoy en día... Como que no convenía. Ser hombre hoy en día, la masculinidad es tóxica, el violador eres tú, es como silencio, lo peor. Silencio, machista. Silencio. ¿Verdad? El violinizador eres tú. Este es un programa diverso. Claro. Solo el caso que tú mencionas, el de Yo Soy Jazz, es uno de tantos casos que también han hecho lo que nosotros conocemos como de transición, y que el porcentaje también de transiciones empieza a aumentar. Yo hablaba igual con Santiago la semana pasada y le daba el dato de Fundación Raíz Humana, donde atendemos chicos también que están haciendo transiciones o tienen disforia de género. Y del 60%, por ejemplo, de los casos atendidos, el 56% detransicionaba en la adolescencia tardía.
o sea, se arrepentían. Entonces, es interesante también poder saber esos porcentajes que de alguna manera, no sé si los tomarán en cuenta también en los programas de repente del país, por ejemplo, No se considera. donde claro, también ahí tenemos solamente, importante destacar, el lineamiento del país es solamente afirmativo. Entonces, hay otras opciones de terapia, como la terapia holística, exploratoria, que también pueden servir en el proceso de transición o en chicos que tienen disforia de género, por ejemplo. Sí, oye, yo quiero hacerte una pregunta, Caro. Tú trabajas con menores, digamos, y la complejidad, entendiendo desde mi posición, digamos, es que ¿por qué en el año 2024 nosotros le estamos preguntando a un niño si es hombre o es mujer? Digamos, porque, a ver, si esto viene desde la genitalidad, cuando un niño es niño, cuando tiene 5, cuando tiene 6, cuando tiene 7, 8 años, digamos, es prudente poner esta ambigüedad. ¿Por qué? Porque yo siento que la identidad, digamos, aquel sujeto que carece de identidad, que no sabe lo que es, que no sabe dónde está, que no sabe lo que tiene, que tal vez no se siente identificado con su familia, digamos, eso produce malestar. Y a largo plazo, digamos, trae complicaciones que van desde tal vez el no amar su propia vida, y sabemos la consecuencia más mala que tiene, incurrir en consumo, digamos. ¿Por qué esta obsesión con el niño de querer guiarlo hacia, oye, espérate, tú eres libre de explorar, sé lo que quieras? Una exploración positiva sería, oye, quieres ser médico, quieres ser arquitecto, pero ¿por qué meternos en cuestionamientos filosóficos tan profundos, tan identitarios a tan temprana edad? A ver, voy a poner datos ñoños, como le digo yo, porque, a ver, todo esto de la biología nace con el posmodernismo, y dentro de las bases del posmodernismo se instala lo que es la ideología como una manera también como de construir lo que sería el sexo original. Eso implicaba que, por ejemplo, dentro de los Juan Bosco Abascal, no sé si lo ubican, en una entrevista que tiene con el padre Javier Olivera Rabasi, habla también en 6 postulados, por ejemplo, mencionando que una de las bases primeras del posmodernismo era sacar la designación de sexo, por ejemplo, desde lo que era hombre y mujer, para ingresar a lo que era el concepto de género. Entonces, a raíz de ahí empiezan varios postulados más. Entre uno de esos es a derrocar la figura del hombre, del macho alfa, patriarcado. Y de ahí en adelante también varios postulados que finalmente finalizan y llegan a derrumbar el tema familiar. Entonces, por ahí un poco parte de la pregunta como desde lo que es historia en general, pero también hay muchos datos que se puede como desprender de lo que viene siendo la ola de la pandemia. Justamente después de la pandemia hay un aumento, lo decía ayer Pablo Muñoz también, hay un aumento del 5.000% de niños que ha hecho transiciones entre el 2019 y el 2024. O sea, es demasiado alto. Oye, a ver, profesor, detener un poco. Bueno, el estructuralismo moderno es una parte. Lo otro es la escuela de Frankfurt, que básicamente tenía la idea de como ya no existía en los Estados Unidos un proletariado urbano que pudiera generar una revolución. La idea era crear una nueva clase revolucionaria, que eran los intelectuales, en ese tiempo no existían, eran este grupo de la escuela de Frankfurt, pero se preocuparon de meterse en las universidades y crear estos nuevos intelectuales que son baby boomers hoy en día. Después, luego la caída de la Unión Soviética, el estructuralismo posmoderno. ¿Estructuralismo por qué? Porque dicen que toda la sociedad es una estructura de relaciones de poder. Entonces, lo que hay que hacer, ellos dicen, esto no se puede destruir, pero donde hay poder es resistencia. Lo que se busca con esto es mantener un conflicto permanente. A diferencia del ideal revolucionario marxista, era posible, al menos en teoría, la práctica nunca supo, pero en teoría poder llegar a una sociedad sin clase. Pero no puede llegar a una sociedad sin sexo, no puede llegar a una sociedad sin raza, sin ese tipo de identidades, porque nunca, no va a aparecer un andrógino, ¿te fijas? No es posible que se dé. Entonces, lo que era una relación dialéctica de lucha de clase se transforma en una dicotomía que mantiene a la sociedad en constante conflicto. Santiago, ¿quieres tomar la palabra? Sí, es que justamente con eso la otra vez yo veía la entrevista de una persona que transicionó y mencionaba lo mismo y decía, claro, ¿qué pasa hoy? Que es muy difícil que una sociedad se haga, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el concepto de andrógena? Por completo, casi una locura, digamos. Estás pidiendo una utopía. Claro, No, siquiera pero eso. tú mantienes una sociedad, un grupo
pensando eso constantemente. Los mantienen con ese pensamiento de estar en constante alerta, en constante lucha con algo. Nos quieren muertos, la sociedad no nos reconoce como personas trans, está en constante alerta. Y cuando uno está en constante alerta, la corteza prefrontal deja de funcionar. Te vaya al cerebro límbico, donde la impulsividad gana, y empiezan eventualmente estos chicos a buscar las hormonas porque no piensan más allá de los riesgos que tienen asociados. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuál es el gobierno al cual este niño va a votar eventualmente en un futuro? Su familia, sus amigos, sus cercanos, el que le dé la hormona. El que no le da la hormona pasa a ser el gobierno impopular. Entonces ahí se amarra la política con el negociado de las farmacéuticas, o sea, y la el mismo política, activismo que recibe el dinero. negociado por de las eso. farmacéuticas, y además después de sobre todo el Occupy Wall Street, digamos, cuando efectivamente la gente se enojó con las élites, dijeron las élites, nosotros no podemos permitir que esto vuelva a suceder. ¿Qué pasó ahí? Había blancos, negros, rubios, indios, clérigos, todo el mundo ahí protestando. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Porque el gobierno de Obama salva a los bancos de la crisis subprime, pero la gente pierde sus casas igual. Bien, muchachos, le tengo que pedir el espacio porque vamos a saludar. Deja terminar la idea. Entonces, lo que hacen las grandes transnacionales es que empiezan a financiar movimientos que mantienen el conflicto para dividir esta base y que no se genere la lucha contra estas élites internacionales. Ahora sí. Tengo que saludar a nuestro gran auspiciador que no sea posible este programa. Saludamos a Vigila 24/7. Vigila 24/7 te ofrece servicios como guardia virtual, conserje virtual, monitoreo 24/7, sistema de alarma, sistema de cámara, cerco eléctrico, videoportero, citofonía y control de acceso, mantenciones y además guardias físicos y servicio de patrullaje. Ingresa a www.vigila247.cl para más información. Se las mandó 24/7 porque son los sponsors principales de este programa. Les damos un aplauso. Muchas gracias por hacer posible esto. Oye, Nael, yo te quiero... Porque estamos hablando, ¿cierto?, de este como adolescentrismo, ¿cierto? Yo quiero esto, lo quiero right now. Dámelo. Ni siquiera como que no estamos dando la vuelta larga, sino que la vuelta corta. Yo creo que esto va a ser así como... en su momento estuvo la discusión de la píldora del día después, ¿cierto? El anticonceptivo era una cosa de otra época. Y ¿podría esto mutar hacia eso? Nael, y te quiero preguntar, ¿alguna vez te sentiste tú, digamos, no parte del mundo con una crisis identitaria lo suficientemente, digamos, prudente para adherir a la transición de menores? A ver, es que ahí hay un tema súper importante. Una cosa es lo que uno pasa personalmente y lo que puede pasar otra persona. Entonces, en mi caso yo partí a los 18 años. O sea, para mí siempre fue un tema siendo mayor de edad. Entonces, yo soy súper consciente de que eso también favorece el hecho de que yo me haya demorado mucho tiempo en empezar a tener las repercusiones del tratamiento hormonal y de las operaciones también. O sea, si no solamente es el tratamiento hormonal el que afecta, sino que las operaciones que tú te vas haciendo, porque finalmente tú te estás retirando órganos sanos. No, tú no tienes un problema con tus Es órganos. una mutilación. Claro, técnicamente. Entonces, cuando tú extraes órganos sanos, le estás quitando al cuerpo, le estás quitando su autosuficiencia de homeostasis, o sea, de mantener el equilibrio y mantener su funcionamiento de autorregulación. El cuerpo se autorregula, a menos que tenga una enfermedad. O sea, si el cuerpo tiene una enfermedad, no se puede autorregular, pero cuando no hay enfermedad, se autorregula solo. Con las hormonas pasa exactamente lo mismo. El cuerpo, cuando tiene déficit de una hormona, manda las señales para equilibrar toda la parte química del cuerpo, que son las hormonas. Oye, ¿pero quién le está diciendo eso a los menores? ¿Se lo está diciendo el MinSal? ¿Se le está orientando a los padres? ¿Sabes que esto es lo que va a pasar? Pero es que ahí hay un tema. Lo que pasa es que cuando tú tienes a una persona, como dijo el Santi, en constante estado de alerta, donde lo están bombardeando, como pasó con la pandemia, se encierran en las pantallas, se encierran en el celular, se meten a estos grupos LGBT, se meten a estos foros, se meten en todo este mundillo virtual donde los padres están absolutamente ausentes y este mundo los absorbe. Entonces, en ese mundo les empiezan a decir muchas cosas que son la píldora mágica. O sea, todos tus problemas de depresión se van a sanar con la transición, todos tus problemas de autoestima se van a sanar con la transición. Esta comunidad te quiere tal cual tú eres, no importa cómo tú seas, nosotros te vamos a aceptar, te vamos a amar, amor es amor y todo eso. Todo eso es una constante que le está diciendo la comunidad a través de las redes sociales, las pantallas y todo, a estos niños que son vulnerables, que no son niños que están
100% saludables mentalmente. Y eso hay que decirlo. Si la comunidad no tenemos la mejor salud mental, y aquí Carolina lo puede identificar como psicóloga, Esto ¿cachai? es muy similar a lo que hacen las sectas, lo que se llama el bomb loving, ¿no? Que Exacto. nosotros te queremos, nosotros te Sí, acogemos. es exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Ellos generan lo que sería como un micromundo, donde como una burbuja, donde la comunidad te protege de este mundo malvado, cruel, hostil, que lo único que no te quiere vivo, que no te acepta, como bien decía Santi. Y esto los niños se lo creen. Ellos se lo creen y se lo compran, e incluso los adultos se lo compran. Entonces, es súper peligroso porque dentro de esta misma burbuja no hay una salud mental correcta, no hay un tratamiento correcto. Incluso estos chicos... Hay plata correcta, sí. Hay mucha plata correcta. Entonces, Plata correcta, mucho dinero. ¿qué pasa? Que cuando estos chicos no pueden salir al mundo real, cuando tú los sacas al mundo real y los extraes de esta comunidad, los chicos empiezan a sanar, irónicamente. Entonces, ¿cuál es la idea de agarrar a los demás chicos, lavarles la cabeza desde bien chicos? La idea es que nunca salgan de esa burbuja, que se mantengan en este estado de alerta constante, en esta batalla constante contra el mundo, cuando la realidad es que el mundo le da lo mismo. Eso es muy importante. O sea, al mundo, por ejemplo, siendo autorreferente, cuando yo tomé la decisión de transicionar a hombre, como bien dice el profesor, es horrible ser hombre. O sea, ¿por qué hiciste eso? Porque tengo un Gracias, trastorno señor. psicológico. Gracias. Esa es la razón. ¿Por qué hiciste eso? Pero esa es la realidad, o sea, Convengamos que hace 20 años oye, no es lo pero- mismo que ahora. No, pero, yo estoy no, pero conforme, hace, ¿qué pero te hace pasa? 20 años hay que asumir varias cosas. O sea, cuando yo hice la transición, no existía el término trans en la sociedad, por ende, muchas de las cosas que hoy en día se aceptan y se dicen ya, ok, no pasa nada y todo eso, en ese momento no existían. Entonces, tampoco uno no anda con la etiqueta puesta en la cabeza. O sea, uno sale al mundo como hombre, no sales al mundo como hombre trans. Entonces, si yo enfrento una entrevista de trabajo, a mí me evalúan como hombre. Si yo me desempeño al lado de un compañero, me evalúan como hombre, entre hombres. No están evaluando a un hombre con fisionomía femenina. O sea, mi rendimiento físico es 30% por parte baja inferior a la de un hombre. Entonces, si yo enfrento un trabajo físico, no voy a estar en las mismas condiciones en competencia. Claro. Entonces, y a nivel psicológico también, porque mis competencias psicológicas no son iguales a las competencias psicológicas de un hombre. Yo tengo otras habilidades. Puedo tener las mismas habilidades que puede desempeñar un hombre a nivel natural y no trabajándolas. Sí, las podría tener, pero tengo que trabajarlas más. Porque mi cerebro está programado para funcionar de una forma diferente. Un detalle interesante. Antiguamente, hace como 5 años, pero ha pasado mucho tiempo, la identidad trans no existía. O sea, tú eras hombre, como tú bien dices, yo veo un hombre, yo no te voy a preguntar si eres trans o no se me hubiera ocurrido. En cambio ahora se busca esa identidad trans. O sea, yo soy trans, ya hay un orgullo trans. Yo siempre bromeo, yo como mujer negra, lesbiana en transición, digamos, y tendrían que aceptarlo porque es mi autopercepción, porque esto es así absurdo. Pero me han dicho que no diga más ese chiste porque está muy repetido. Pero el caso es que uno dice, ¿por qué hay la identidad trans? Me acuerdo una vez me preguntaron una parte, ¿tú contratarías a una mujer o un hombre por un trabajo? Y yo depende. Y alguien me dice, deberías contratar a una persona homosexual. Y digo, es que yo no preguntaría eso en una entrevista de trabajo, no tengo cómo saberlo, no me interesa que me lo digan. Que no es relevante. No es relevante, Es que si es digamos tu que trabajo no. O sea, nada más. hay un afán, digamos, de este como, yo quiero que todos sepan qué es lo que soy. Y en virtud de eso, a nadie le importa, digamos, quién es que tú eres. Yo siento que existe como un deseo de mostrarse, un deseo de, oye, ven, estoy acá. Y yo no creo que tenga su origen en la definición sexual que tú tengas. ¿No? Yo creo que hay un problema mucho más profundo, Carolina. Ahora, la pregunta es esa, pensando en lo que decía Nael, ¿por qué me quiero mostrar? ¿Está ahí? ¿Qué es lo que quiero visibilizar? Y es bueno aquí poner como en la palestra, visibilizar el daño con el que estos niños también vienen a terapia. Y quizá ahí el PAI no lo ve. ¿Está ahí? Porque aquí es como que llegan al PAI y es la transición inmediata, o son 2-3 sesiones que ya se hizo muchas veces, y empezamos a hacer un proceso de transición inmediato sin evaluar detrás qué es lo que sucede con esos niños. O sea, hay trastornos ansiosos, hay trastornos depresivos, hay problemas familiares, hay problemas de trastornos alimentarios, por ejemplo. Pero qué complejo diagnosticar esa edad. Y sí, pero existen estos trastornos. Al menos yo, en el tiempo que llevo viendo estos casos, que van a ser 3 años, pero llevo 15 años trabajando, no he visto casos limpios de disforia de género. Así como decir, comorbilidad, digamos.
Claro, hay comorbilidades que no sé si la comunidad en ese sentido, o al menos el programa PAIC, logra visibilizarlo. ¿Está ahí? Y ahí hay un tema también con eso, porque cuando tú no buscas cuál es el origen de lo que le está pasando al menor, por miedo a que ese origen termine revelando que la persona desista de la transición o de la identidad trans, entonces como psicólogo no estás haciendo bien tu trabajo y no le estás haciendo ningún beneficio al niño, porque al final lo que hace la terapia afirmativa es culpar al exterior de todo lo que le pasa al niño, cuando primero tienes que ver de adentro hacia afuera. O sea, Exacto. si un niño tiene depresión, Completamente de acuerdo con él. ¿por qué tiene depresión? Si el niño tiene trastorno ansioso, ¿por qué el niño tiene trastornos ansiosos? Y lo otro es, ¿por qué lo quieres alejar de la familia? O sea, ¿por qué si siempre, o al menos el conocimiento que yo tengo respecto al tema de las terapias psicológicas, cuando tú tratas a un menor de edad, y que me desmiente que la psicóloga, tú tienes que tratar también a la familia. Sí, total. Tú no puedes dejar a la familia Sistémico, apartada. una Y intervención sistémica. no es un tema de, no, es que nosotros involucramos a la familia para que lo acepte, sino que tú tienes que entender cuál es el rol familiar, cuál es la interacción familiar, qué es lo que está pasando, por qué el niño tiene esto, que hay alguien más de la familia que tenga un trastorno similar y todo ese tipo de cosas. Hay un montón de análisis que el PAIC está descartando y que eso es importante para la salud mental del niño. Oye, tengo que saludar a uno de nuestros grandes auspiciadores. Saludamos a Tienda Facha, oye, que hoy día nos trajo estos gorritos. Tienda Facha, solo para valientes. Lo pueden buscar en Instagram, tiendafacha.cl. Oye, se pasó Tienda Facha y esta polera también. Es de Tienda Facha, nuestro gran auspiciador. ¿De dónde es? De Temuco, Francisco. Es de Talca. Saludos para Talca, Francisco. Oye, me dicen por las redes sociales que estamos teniendo bastante público joven. Recuerden que estamos sorteando el libro de Pablo Muñoz y Torreta. Si usted quiere saber datos, la verdad, el profe es seco para eso. Escribió este libro ya hace un par de años y digamos, no es un libro tan complejo, se puede entender a la perfección. Santiago. Sí, bueno, yo quería mencionar algo respecto al tema del PAIC, porque otra cosa que pasó en el Congreso fue que se aprobó la prohibición de financiar hormonas y cirugías y bloqueo hormonal en menores de edad, con temas relacionados con reasignación de sexo, por supuesto. O sea, niños con pubertad precoz, por ejemplo, van a seguir teniendo su bloqueo hormonal, pero en el caso de disforia de género, en teoría no. Ahora, el gobierno quiere llevar esa resolución al Tribunal Constitucional, lo cual deja entrever que efectivamente el gobierno sí quiere hormonar a menores de edad. Pero otra cosa es lo que sucede con el PAIC y que está pasando un poco colado, que tiene que ver con el tema de la transición social en sí. Es decir, cambiar pronombres, cambiar nombres y empezar a tratar a los niños constantemente del rol social del sexo Oye, opuesto. eso es como tanta toxicidad, ¿no? Que eso también es lo que normalmente sería como lo que se llama normalmente el refuerzo positivo. Exacto, y que- ese es el punto al que quería llegar para terminar un poco la idea, que tiene que ver con, tú le puedes cambiar el nombre y el pronombre a los niños, le refuerzas todos los días que es del sexo opuesto, eso se permite hoy en día por la circular 812 en los colegios, incluso sin que los padres en muchos casos lo sepan. Pero ¿cuál es el problema? Que finalmente el niño empieza a interiorizar que efectivamente es del sexo claro. opuesto. Lo pueden aceptar en el colegio, lo pueden aceptar sus amigos, lo puede aceptar su familia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el resto de las personas? Y eso es lo que yo siempre trato de poner en ¿Quiénes son el resto de las alerta. personas? El resto de la sociedad. Y eso es algo que yo pongo en alerta, porque todos sabemos que el ser humano percibe la sociedad en su gran parte por los sentidos de la visión, digamos. En un 80% nuestra percepción entra por la vista, ¿cierto? Entonces, una persona que no conoce a la niña, que se corta el pelo y hoy en día dice que no es Juanita, que es Juanito, una persona X en una tienda, por ejemplo, comprándose ropa, le va a decir, ¿qué quiere, señorita? Inmediatamente la niña va a activar... Han habido varios casos en Cárcel. Estados Unidos Y el de personas que reaccionan muy mal. Claro, y el punto es que un adolescente va a reactivar inmediatamente su inseguridad, su autoestima Su cerebro reptiliano. y su prioridad va a ser hormonarse. Entonces el PAIC sí empuja al menor a hormonarse. Y eso es algo que el Ministerio de Salud no quiere reconocer. ¿Carolina?
Si bien, claro, trabajan solamente con las transiciones sociales, según lo que se ha leído y se ha sabido, están las derivaciones hechas a las transiciones hormonales y habían médicos haciendo ya estas transiciones hormonales ya hace mucho tiempo. Entonces, o sea, independientemente que ya no esté financiado el tema hormonal hoy en día y solamente se financia el PAI, que no asegura, o sea, lo que le preguntaba yo el otro día al Santi, que no vayan a hacer estas derivaciones de todas formas a clínicas externas, por ejemplo. Claro, el tema está en que esa es la siguiente batalla. O sea, la siguiente batalla es por el derecho a mi identidad. Y el derecho a mi identidad pasa por todo lo que esa identidad conlleva. Entonces, al final, tú lo que buscas es que el niño esté constantemente mirándose el ombligo. Y cuando una persona se mira constantemente el ombligo, deja de preocuparse del exterior. Entonces, deja de desarrollar su vida porque está tan preocupado de estar constantemente reforzándose a sí mismo y reforzándole a la sociedad de que, en este caso, es trans, y como es trans, entonces la sociedad también lo tiene que aceptar así, lo tiene que reconocer así, y está en ese constante círculo vicioso y no avanza. Tienes a un niño que no avanza, que no sigue un desarrollo normal. Desde un punto de vista filosófico, normalmente, estos Buda, los estoicos, Marco Aurelio, Epicteto, generalmente, lo que se buscaba era que la felicidad estaba dada por el control de lo que uno puede controlar, que son las propias emociones, digamos, y el mundo exterior uno no lo puede controlar. Entonces lo que había que hacer era desarrollar una resistencia y también un desapego a una identidad que además suele ser transitoria. Por ejemplo, ayer yo tenía 20 años y hoy día no, ¿te fijas? Entonces darte cuenta que las cosas en realidad no son tan importantes porque finalmente todo está transcurriendo, etcétera, etcétera. Y la principal fuente de la felicidad de todas las éticas, incluyendo Aristóteles, era este desapego fundamental, esta forma de que yo diga, mira, hay cosas que no puedo controlar y no me preocupo lo que yo puedo controlar, cómo yo me enfrento al mundo, cómo yo me enfrento a este tipo de cosas, y no necesito que el mundo me reconozca. La idea era, si tú logras esa independencia, de alguna forma, incluso en alguna filosofía, hasta trasciendes la condición humana, como el caso del budismo, que era lo que más se buscaba. Lo que yo veo en esto, con este refuerzo de la identidad, que me reconozcan, estar constantemente diciendo mis pronombres, a todo esto mi pronombre es Su Alteza Real, por si acaso. ¡Profesor! Claro, Su Alteza Real es mi pronombre, por favor. Entonces, en ese tipo de cosas, digamos, lo que se está haciendo es precisamente transformar a personas más vulnerables, porque nadie va a saber cuáles son tus pronombres si tenéis pronombres raros. Sobre todo ahora que hay pronombres que son con ella, él, no sé. Entonces, aparte que nadie usa pronombres cuando habla con otra persona. Yo te digo por tu nombre. El único pronombre que voy a usar es tú, que no tiene género. Entonces, es bastante complejo, digamos, lo que esto genera a nivel moral también. O sea, empieza a descomponer a la gente joven, empieza a generar una clase de personas dependiente de las grandes transnacionales, primero por las hormonas, además se va a deprimir, hay que darle antidepresivo, es un negocio redondo. Oye, hablando de eso, y digamos una pregunta bastante al callo, ¿qué se siente hormonarse? ¿Quién de ustedes dos me quiere, o digamos, estamos tan lejanos empíricamente de esta experiencia, ¿qué es hormonarse? Bueno, primero se siente un dolor de glúteo. Es como si siempre han dicho, yo nunca me he inyectado neurobionta, pero siempre me han dicho que es más o menos ese nivel de dolor. Eso duele, eso sí yo lo he hecho. Porque es un compuesto, claro, bastante oleoso que entra. Los niños por lo general llegan con una idea muy idealizada y mágica de la hormonización. Es que aparte, algunos no saben que tienen que hacerlo toda y no la solamente vida. los niños, los adultos también. O sea, yo veo en foros, en chats de adultos que se quejan de lo que les hace la hormona. O sea, por ejemplo, es que yo no quería tener pelo en la espalda. Oye, pero es que no me ha salido bigote, no me ha salido, es que no me cambia la voz, es que se me está, claro, es que se me está cayendo el pelo y así un montón de cosas. Y es como que, amigo, es solo leer el folleto. Y ojo, o sea, no es algo mágico. Aparte, tienes que mirar a tu familia, los varones de tu familia, y también te puedes guiar un poco. O sea, si tu familia son velludos corporalmente, te estás metiendo testosterona. O sea, no esperes ser un lampiño. ¿Santi? Y ojo, disculpa que te interrumpan a él, que eso es otra cosa que hace el activismo. O sea, te muestra una imagen de personas trans que son casi reales. Modelo. Así como la gente cis que llama
el activismo que vendrían siendo ustedes, excepto el profesor que Yo soy una mujer negra, lesbiana, claro. sí. Tienen también estas imágenes de los modelos, ¿cierto? En el mundo trans pasa lo mismo. Hay ciertas personas trans que son muy fitness y tienen un cuerpo, digamos, muy trabajado. Y esas son las imágenes que le ponen a los niños Oye, ¿cuánto dura el adolescentes. proceso de hormonización? De por vida. Toda ¿De la por vida? Toda Sí. la vida. Lo que pasa es que Toda la vida. vas por etapas. Entonces hay un punto de inflexión que es cuando tú decides sacarte los ovarios o testículos, depende de la biología de uno. Cuando ya te los sacas, ya eres hormonodependiente. O sea, en el caso de los menores de edad, está el problema de que esto es un experimento. Entonces, como es un experimento, tú no sabes cuál es el nivel de atrofio que van a generar en tus ovarios o testículos. ¿Cómo Entonces, es it? a ver, Una tienes... inyección cuesta tiene- 200.000 pesos, si no me equivoco, ¿no? ¿De bloqueo hormonal? El, De Sí. bloqueo el de hormonal. bloqueo hormonal Imagínate. desde los 100 y algo, el bloqueo. Mm. Puede llegar hasta los 250. Sí. ¿Y eso es anual, mensual, semestral? No, el bloqueo, Puede ser- el bloqueo depende. Depende Depende puede del ser médico. un mes, puede ser Porque 3 además meses, esa puede ser inyección cada 6 del meses. bloqueo es la que se usa para las personas que tienen cáncer de próstata, si no me Sí. equivoco. Para los violadores también. Exacto, el Lupron Así era es. el... La castración química. Era, Sí, el es castración Lupron química. era la armonización que se Yo- hacía Lo que pasa es antiguamente que para la castración lo que pasa química. es que el bloqueo hormonal, los bloqueadores puberales están hechos solamente para utilizarse en mujeres, en niñas desde los 6 hasta los 9 y en niños desde los 7 hasta los... en niñas desde los 5 hasta los 8, o de 6 a 8, pero máximo hasta los 8 años, y en los niños hasta máximo los 9 años. Pero en el caso de los llamados niños trans, es desde los 9 años en adelante, hasta los aproximadamente 13, 14 años. Entonces, es un lapso de tiempo experimental porque no están hechos para ese rango etario. Es un rango demasiado largo de tiempo en el cual se está haciendo, como se dice, o sea, ellos dicen un Una stop, pausa. una pausa, pero tú estás pausando un desarrollo sexuado del cuerpo, estás pausando la producción hormonal del cuerpo, pero no estás pausando el desarrollo del cuerpo. Claro, y el punto es que uno puede decir que, o sea, la idea de que esto es una pausa es bastante loca, porque finalmente pasa a ser una modificación corporal igual, porque como siempre conversamos con Nael, tú no puedes pausar el desarrollo humano, no puedes pausar la reproducción celular, porque no podéis pausar el tiempo. Entonces no hay ninguna pausa ahí, lo que hay es una modificación corporal. Es un atrofio Es una químico del atrofia. cuerpo. Sí, y ¿Sabes qué? además Yo, después entre que medio, yo tengo amigos viejos que se han tenido que hormonar precisamente por los problemas de próstata, ya, o sea, viejitos que les ponen estas cosas y no la pasan bien con las hormonas. No, sí, de hecho las propias, Hay las mucho riesgo propias, físico. de hecho las propias mujeres con el uso de anticonceptivos que son hormonas, también lo pasan mal. sí. Lo pasan mal porque rompen el ciclo natural del cuerpo. El cuerpo se regula solo. Y además Nosotros que- lo que estamos haciendo es una intervención química del cuerpo y eso es Sí. súper peligroso. Luego del bloqueo hormonal viene la hormonización cruzada, que es en el caso de las niñas, la hormonización de la testosterona. Y la testosterona a largo plazo tiene muchos efectos secundarios, ¿está ahí? Y eso es un detalle así como bien aberrante, pero no lo voy a decir. Pero, por ejemplo, el libro de Pablo lo menciona, ¿está ahí? Y todos esos efectos secundarios a largo plazo, no sé si les habrá pasado a ustedes también, pero son trágicos y los niños no lo tienen en cuenta, tampoco los papás en ese sentido. A mí me Porque- llegan muchos casos de niños que vienen de psicólogos afirmativos, papás denunciados, judicializados, Tremendo. niños forzados a este camino pensando que están haciendo lo mejor para ellos. Y es todo lo contrario. Toca el O sea, punto de los padres, que tú como aquí de orientador de padres, ¿cuál es la dirección que hay que tomar para todos los papás que nos están viendo? Agradecemos a la gente que está en sintonía a través de la librería Chema en nuestro canal de YouTube. Recuerden que estamos sorteando este libro, ¿vale? Al que comente más ahí. ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es la dirección que tiene que tomar un padre cuando llega un chiquillo que se metió a YouTube, que vio la cosita, que, oye papá, ¿sabes qué no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre con este niño que llegó con curiosidad? O sea, si ya llegó con el tema, eso quiere decir que tuvo mucho tiempo en el teléfono, ha recibido exceso de información que no tendría por qué recibir. Primero, cortar las redes sociales. Ese es el primer punto, cortar las redes sociales. Para situaciones drásticas hay que tomar medidas drásticas. Y en esto es
darles mucho tiempo, mucho cariño, mucho afecto, tiempo de dedicación, tiempo de calidad. O sea, no el tiempo de me siento al lado tuyo a ver una película y yo estoy pendiente del celular mientras a ti te hago ver la película. O sea, no, es darle... la identidad real. Claro, reforzar la identidad familiar, más que porque sobre todo tu identidad real es algo innato en ti. Es algo que tú no puedes controlar, como bien decía el profesor. O sea, yo no puedo controlar dónde nací. Yo no puedo controlar quiénes son mis padres, mis abuelos, mi familia. Yo no puedo controlar cuál es mi apellido. No puedo controlar mi sexo. Esas son cosas innatas en mí. Entonces, eso primero es la base que hay que reforzar. Y después empezar a ver tus gustos, preferencias, aptitudes, etcétera, etcétera. Pero eso lo tiene que hacer la familia. Entonces, primero tienes que desraizar el cáncer ideológico, sacando al niño de todo eso, protegiéndolo con amor, y si tienes algo que sea mucho más complejo, lo tienes que llevar a un psicólogo bueno. Una anécdota al respecto. Yo soy papá ya de un cabro muy grande a esta altura, y alguna vez le fueron a decir al colegio, a hablar del tema del género y todo el asunto, pero yo me preocupé de enseñarlo antes yo en la casa. Entonces mi hijo dijo que él era un helicóptero de combate. Ese era su género. Entonces le dijeron que no podía volar ni lanzar misiles, ante lo cual dijo que era discapacitado entonces. Así que tenía que optar una serie de privilegios, y por supuesto que se chacreó todo, me parece muy bien. De alguna manera, un gran problema, por ejemplo, los padres en general no hablan con los hijos. Por ejemplo, yo soy profesor de filosofía, pero resulta que cuando le decía a mi hijo, leamos la Ilíada, leamos a Aristóteles, no me pescó mucho, como que no ocurrió. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse a ver anime con él y tuve que verme todo Naruto. Eso fue terrible. Porque hay otros animes buenos, pero eso no. Pero la gracia es que estos animes me permitían hablar, poner ejemplos éticos, ejemplos morales, ejemplos metafísicos, y llevar la conversación en los términos. Mira, te das cuenta como Naruto, que partió siendo el más penca, llegó a ser el Hokage, y esto fue a través del esfuerzo, a través del trabajo. Entonces tú vas poniendo esto dentro de sus propios mundo cultural, porque claro, no me resultó que leyera Epicteto, lo encontró fome. Difiero con usted, considero que Naruto es uno de los mejores shonen después de Dragon Ball Z. Chiquillos, estamos cerrando el espacio, estamos terminando, siempre agradeciendo, digamos, que nos hayan dado la oportunidad de compartir con usted a través de su relato. Por si acaso, acá está el libro Transfachero, ahí está el autor, aquí a mi lado, Santi, con todos los datos. Oye, última pregunta, chiquillos, última pregunta para ir cerrando y englobando. ¿Se puede destransicionar? ¿Hay arrepentimiento? Sí. Sí. De hecho, hay dos casos que son, primero, el desistimiento, que es mayor. En Chile, los únicos datos que tenemos son del Instituto Horvitz, que nos hablan de más de un 50% de jóvenes desisten. Y del resto, al menos casi un 10% detransiciona. Por lo tanto, es un llamado también a los papás a decirle, si tiene un hijo que es más femenino, que es distinto al resto de sus compañeros, o una hija que es más masculina y es distinta al resto de sus compañeras, no está mal. Ellos tienen que dejarlos ser, son suficientes tal cual son. Y en efecto, no son trans, sino que es parte de su curiosidad propia. Bien, muchas gracias. Hoy agradecido, Nael Condel, Santiago Ormazábal, Carolina Herrera, profesor Arturo, como siempre. Siempre fue una vez nomás. Siempre fue una vez nomás. Oye, muchas gracias por participar. De verdad que su testimonio es muy importante para aclarar un poco las cosas. ¿Quieres conocer los servicios de 24/7? ¿Quieres saber a qué se dedican ellos? Seguridad por completa. Vamos a ver el siguiente spot para que conozcan los servicios que ellos te entregan. Dentro de las cosas que son dignas de reconocer, dentro de todas las causas, hay algunas que son mucho mejores que otras, y sobre todo aquellas que nacen de la iniciativa privada. Quiero hablar de Fundación Novum, que se dedica a impartir clases en el corazón de los barrios populares a través de clases de escuelas. Su objetivo es salvar a los jóvenes del adoctrinamiento de la educación estatal y ayudarlos a descubrirse a través del desarrollo del pensamiento crítico y explotar sus potencialidades. Hacen clases de refuerzo del currículum escolar, talleres especializados, excursiones, también trekking. Consiguen becas, intercambios, y ahora también han lanzado un programa de preparación para la PAES. Vamos con un video testimonial y luego les presentamos a los invitados del siguiente bloque. Me siento feliz, me siento orgullosa porque todo lo que he hecho, todo lo que me he esforzado valió la pena. Quería darle gracias a todas estas personas que me estuvieron acompañando en el proceso
A Ítalo por formar los nexos, Milton por estar siempre en mi proceso y a Víctor por permitir que todo esto sea posible. Bueno, primero todo el mérito es de Viviana Ampuero. Estoy muy contento porque es parte de la UDD, esto es fruto de su esfuerzo, de su perseverancia. Desde que la conocí me di cuenta de que ella tenía un potencial enorme y estoy muy contento de que haya aprovechado la oportunidad que le dio la vida, que es única, así que se tiene que esforzar, tiene que estudiar y sus profesores siempre vamos a estar, desde Milton, Ítalo y yo por supuesto siempre vamos a estar acompañándola para todo lo que necesite. Y que sea consciente desde ya, que ya está matriculada en la UDD, que esta oportunidad le puede cambiar la vida, para bien, para ella y para toda su familia. Así que muy contento por ella y que disfrute la vida universitaria. Fundación Novum está comprometido con los chicos de esfuerzo, con aquellos que tienen ganas de ganarle a la vida, y el caso de Viviana es un caso que quiero que tomen de ejemplo todos los chicos que nos puedan estar viendo a través de este video, que es justamente a lo que nos vamos a dedicar. Por cada uno de ustedes que demuestren que quieren ganarle a la vida, nosotros vamos a dejar, como se dice, la camiseta en la cancha, con tal de que ustedes puedan lograr sus sueños. Así que quiero decirles que las puertas de la Casa Escuela están abiertas y todo depende de ustedes. Hola a todos, quería comentarles que ya fui matriculada en la Universidad UDD y quería darles las gracias a todos por el aporte que hicieron y por hacer todo esto posible. También quería servir como un ejemplo a seguir para los niños de población, para romper barreras y para que vean que todo se puede. Es verdad, se nos cruzan muchas circunstancias, estamos teniendo siempre problemas, pero la clave es nunca rendirse y seguir adelante. Hola, saludos a todos nuestros amigos a la distancia, tanto de Chile como del extranjero. Decirles que en estos momentos nuestro corazón irradia de alegría, no lo podemos contener, ya que Casa Escuela junto a Fundación Novum tenemos a nuestra alumna estrella, a nuestra heroína, que es Viviana Ampuero, que ya está matriculada. Son el fruto de años y años de perseverancia, una niña que llegó con 8 añitos acá, un arbolito que está muy cerca de acá, ella jugaba, se caía con sus amiguitos y de pronto tomó la decisión cuando veía que entraban y salían niños de acá, de decir, ¿qué está pasando? ¿Son niños diferentes? Golpeó, se dio cuenta que eran niños que venían a estudiar y dijo, ¿puedo estudiar? Y esa es la palabra clave que cada joven que pueda estar viendo este video es la clave para poder triunfar en esta vida. El querer hacer cosas que van a ir en beneficio de ustedes mismos. Muy agradecido con cada una de las personas que hicieron posible la matrícula de Viviana. Ella tiene su beca, pero la matrícula era algo que podía conseguir y en una de las mejores universidades de nuestro país. Muy contento, muy agradecidos y ojo, el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia sí da frutos. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga. Excelente video, ¿no? Y el testimonio de Viviana. Y escuchen lo siguiente, porque nadie se puede imaginar que siendo ingeniero comercial y contador auditor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se iba a dedicar a hacer una escuelita dentro de uno de los lugares más peligrosos de Chile, porque hay que decirlo, dentro de los lugares más mayormente catalogados, ¿cierto?, como negativos o como un punto rojo de la ciudad. Le llaman el profesor del pueblo, señor Milton. Qué gusto y qué privilegio tenerlo acá. No, el agradecido siempre voy a ser yo porque difundir la labor que realizamos siempre he mantenido la esperanza que sirve de ejemplo para muchas personas más que puedan salir de la comodidad en la cual están viviendo y tomar conciencia de que no es necesario esperar tener un mega edificio, una mega estructura para cambiar los moldes que se están destruyendo día a día. Por diferentes factores, principalmente ideológicos. No, para mí es un orgullo y también al ver el video cuesta un poco sustraerse de la emoción y contarle a los seguidores de este programa que la niña que está ahí, Viviana, no pudo venir porque tiene exámenes mañana, pero sí contarles de que hasta el momento en 4 de los 6 ramos está teniendo promedio 7. Oye, saludos, Pi, que te vaya bien mañana en la prueba. Y
disculpen, yo soy muy emotivo, ustedes ya lo saben, pero ahí escuchaban, llegó de los 12 años, al igual que estos chicos, y todo ese conocimiento que ella ha podido explotar en su universidad, se lo dimos humildemente en ese humilde lugar ubicado en Legua Emergencia, en una humilde ex bodega que habilitamos como casa escuela y que gracias a Fundación Novum y los contactos y los nexos que ha podido crear, les ha permitido no tan solo a Viviana, sino que a todas las generaciones que vienen en camino a respirar libertad, por la cual nosotros luchamos, la libertad intelectual. Oiga, profesor, vinimos con dos muchachos, los veo bien jóvenes. Partamos por acá, ¿cuál es su nombre? Ahora yo me llamo Patricia Zamora y estudio en el Colegio de Arzobispo Manuel Vicuña, que es técnico profesional. Bueno, ¿y qué estáis sacando en el técnico ahí? Sí, en tercero medio ya empezamos con lo que sería la enseñanza TP y ya empezamos con la enseñanza de administración de empresas. Genial. ¿Y usted por acá? Hola, yo soy Jesús Gabriel y estoy en un liceo técnico igual. Estoy estudiando mecánica industrial. Buena. Profesor, la gente que no sabe qué es Fundación Novum, nosotros lo sabemos, hemos estado ahí, gracias a Dios hemos tenido el privilegio. ¿Qué es Fundación Novum, profesor? A ver, esto, bueno, antes de contar un poquito la historia, tengo 3 chicas más allá detrás de estudios, que es Daniela, Martina y Agustina, que son de colegios diferentes y que por problemas de espacio también no pueden estar acá presentes. Pero también son chicas que le están ganando la vida con excelentes calificaciones y que también son de liceos humanistas. Y la gran característica que tenemos nosotros ahí, que no es tan solo la comuna de San Joaquín, porque la población está incrustada en la comuna de San Joaquín. Tenemos alumnos de la comuna de Santiago, San Miguel, Puente Alto, La Florida, Providencia y unos chicos que son de Lima, de la Universidad de San Marcos. Así que, porque hacemos clases también. La decana de América. Así que bueno, esto nace en 2 etapas. Ya hace más de 17 años, más o menos, saliendo de la universidad, yo veía cómo mis profesores constantemente te inculcaban la responsabilidad social que deben tener las empresas. Y junto con eso, llegando a la casa, me toca ver que uno de mis sobrinos tenía problemas, complicaciones con una de las tareas. Y empiezo a ver, era de ciencias, pero en las de ciencias estaban hablando del proceso de la evolución del ser humano, del hombre, un chico de 4º básico. Y empiezo a hojear el cuaderno hacia atrás los libros y en ningún momento me hablaban de la creación. Entonces para mí fue una aberración porque uno de los principios básicos que hemos tenido cuando creamos Casa Escuela es entregar la totalidad del conocimiento con un pensamiento crítico para que el chico, el alumno, en la medida que vaya creciendo intelectualmente, vaya evolucionando, tenga su propio pensamiento, su propia capacidad de discernir cuáles son las cosas que va aceptando, pero no imponiéndoselas. Bueno, eso me valió pelearme con el director de aquel colegio, profesores, y eso es lo que nos falta, valentía. Así que llegó un momento dado en que yo dije, ¿por qué voy a esperar que...? Porque, entre paréntesis, un montón de mensajes, correos, cartas físicas a los diputados, senadores, ministros de educación, 0 respuesta. Así que un día dije, ¿para qué voy a esperar si esa responsabilidad social de la cual tanto me hablan, que tienen que tenerla las empresas, tenemos que tenerla también nosotros como seres humanos? Más aún si nosotros tenemos un principio básico que no transamos, que es la creencia en Dios. Y ahí partimos. Pasaron los años, fuimos creciendo, gracias a Dios, no tan solo Viviana, tenemos otras generaciones de hace ya 4 o 5 años que ya son profesionales, tenemos médicos, ingenieros en los diferentes campos y eso nos llena de orgullo. Y llegó un momento dado cuando viene la famosa pandemia en que a todos nos encuevaron y nos privaron de poder ejercer. Yo creo que fuimos los únicos que jamás cerramos las puertas. Los chicos llegaban con sus mascarillas, bueno, recibí una serie de insultos, de amenazas del sector más progre, por así decirlo, porque saben que el tipo de enseñanza que nosotros entregamos, o sea, todo lo que huele a libertad intelectual es veneno para ellos. Más aún si dentro de eso enseñamos lo que es economía, administración, sobre todo contabilidad, entonces aparece el término impuesto, que es un robo para el ser humano, entonces para ellos es un ataque, porque significa aclarar la película y robarles el tesoro. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer a esta gran mujer también, que es Tere Marinovich, que nos visitó para hablarnos qué era esta famosa constituyente, porque también ella quería saber
cuál era la inquietud que tenía cada uno de estos chicos para ella poder plasmarlo en esa, entre comillas, nueva constitución. Nos visitó, nos dejó asombrados y a raíz de esa visita nos contacta Ítalo, y Ítalo también, otro ángel maravillado, dijo, no, ¿qué hace falta? Y yo le expliqué lo que me falta con los chicos, es que puedan tener un contacto con el mundo intelectual, el mundo académico, el mundo empresarial, ya que si bien es cierto uno le puede ayudar en sus materias, pero hay que tratar de sacarlos de afuera, ver la realidad misma que no es la que están viendo en televisión. Justamente. Y ahí nace la Fundación Novum y se van sumando más y más ángeles para ir ayudando a estos chicos que yo le llamo héroes. ¿Por qué? Disculpa, ya sé. ¿Por qué le llamo héroes? Hoy mismo nos costó llegar porque en la población había un tremendo tiroteo. En la tarde falleció una persona y para mí son héroes porque quizás hay muchos chicos que están terminando su enseñanza media, hay muchos chicos de básica, media y tal vez universitaria que están en la comodidad de sus hogares, que están en sus preuniversitarios, pero estos chicos terminan su jornada y yo sé que es Dios el que permite que ellos puedan llegar ahí y habíamos terminado recién una clase de matemáticas y Juan Pablo, que es otro ángel que tenemos, nos fue a buscar y maravillado, porque si ustedes superan el tremendo esfuerzo que hace cada uno de estos niños ganándole a la vida por llegar a ese humilde lugar, a estudiar, a adquirir conocimiento, a mí, ¿qué quieres que te diga? Entonces, el que tú tengas un título, 1 o 2, da lo mismo. O sea, acá tú contribuyes con ese granito de arena que te dice la palabra de Dios, que tú tienes que trabajar los dones. ¿Y qué te da fuerza? Bueno, ese maravilloso versículo que te dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Así que genial. ¿Qué es estar en la escuela? ¿Qué es la casa escuela con el profe Milton? ¿Qué es lo que se hace? Cuéntanos desde tu perspectiva como alumna. Yo creo que lo que más se hace en la casa escuela es indagar más allá del conocimiento que nos impone el colegio. Porque como dice el profe Milton, como que el colegio nos impone ciertos conocimientos que llegan hasta un cierto límite, pero el profesor Milton hace que ese límite se rompa y indaguemos los pensamientos más profundos de nosotros. Y empezamos a dudar. Probablemente el profe Milton nos dice que podemos pensar tal y tal cosa, pero siempre nos dice, ustedes tienen que dudar. Siempre preguntan el por qué. Y eso, cuando yo lo escuché por primera vez, me hizo reflexionar mucho porque fue la respuesta que siempre estuve buscando. Incluso ahora, cuando me toca hacer presentaciones durante todo mi curso, siempre intento decirles a mis compañeros, duden, intenten sobrepensar, no se dejen llevar por nuestra situación, por donde nosotros vivimos, y empiecen a dudar de las cosas, pregúntense el por qué, y digan, ¿yo puedo más allá? Y yo creo que eso fue el mayor cambio que me hizo igual. Oye, ¿cómo es tu experiencia en la escuela del profe Milton? Requerido el profe Milton. Yo soy uno de los que llegó también chiquitito. Bueno, mi historia es emotiva igual un poco. Voy a contar un poco. Bueno, yo tengo 3 primos que iban a casa escuela. Y cuando ellos iban, yo lo iba a dejar. Entonces, siempre que lo iba a dejar, hablaba con el Milton o con los niños que iban saliendo cuando mis primos entraban a estudiar. Y bueno, un día me entró la curiosidad y quise preguntar y también me dieron la gana de estudiar. Y cuando el Milton iba a estar por cerrar la puerta y me iba a ir a mi casa, le dije, Milton, quiero hablar con usted. Y le dije, sabe que quería hablar con usted y quería venir a estudiar, ya que los chiquillos vienen y no me invitan. Entonces era como un poco mezquino de la parte de mi prima porque no me invitaban. Entonces decidí sacar la voz y poder ir. Entonces, bueno, ha sido una experiencia maravillosa. El Milton nos cambió completamente a todos. Nos inculca valores, nos enseña la otra cara de la moneda que quizás en los colegios de hoy en día no hablan. Entonces, una gran bendición y nuestro ángel también. Profesor, ¿cómo se puede llegar a Novum? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que postular? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es el proceso? Primero que nada, bueno, lo formal, Novum está en las páginas. Es cuestión que en YouTube busquen y se van a encontrar con Novum. Y no importa el lugar, porque
El gran sueño que tenemos es que exista una casa escuela en cada una de las comunas, en cada una de las poblaciones de nuestro país. Pero por sobre todo esto, el requisito esencial va para cada joven que nos esté mirando en este momento, es que tú tengas las ganas de ganarle a la vida, que tú tengas las ganas de ser alguien, de romper ese círculo de inercia en la cual estás viviendo, en la cual constantemente te han dicho que no sirves para nada, que tú no vas a llegar lejos. A cada uno de los chicos que están acá presentes le han dicho eso y cosas peores. El caso de Jesús, fíjate que él estaba en un colegio en San Joaquín, que lamentablemente sigue teniendo los índices más bajos a nivel nacional, y nosotros luchamos porque saliera de ese colegio, lo logramos, hablamos con la mamá, y cuando se cambió de colegio, la nueva experiencia para un nuevo alumno, donde se supone que los otros alumnos estaban más avanzados, no costó ni un mes, y él, de esos 3, 4 que tenía, pasó a 6, a 7. Pasaron los años, llegó el momento de graduarse, y un día sábado voy despidiéndome de los chicos que van saliendo de las clases, creo que era de 7 a 8, y yo veía que Jesús estaba medio inquieto, miraba para otros lados, y tenía unas cosas. Y me dice, Milton, necesito hablar contigo. Ya, yo me asusté un poco, me habló en un tono muy serio. Y entré y saca un diploma y me muestra el diploma que dice mejor alumno de egresados de octavo en matemáticas. Y el segundo diploma como el mejor alumno de los graduados en 15 años de la historia de ese colegio. Así que me emocioné de una manera que no te imaginas. Súper. Oye, llamamos a todos los privados. Lo que tú quieres hacer algo, te dan estos ánimos de filantropía, viejo. La cosa no se consigue protestando. La cosa no se consigue rompiendo ventanas, quemando micros. Hay que actuar. Hazlo por ti mismo. Nadie te puede decir lo que no eres o no puedes hacer. Los límites solamente están acá, viejito. Quiero agradecerle, señor Milton, quiero agradecerle, muchachos, que hayan venido acá a participar del programa. Oye, y tenemos ganador. ¿Me lo pueden soplar por aquí, ganador del libro? Gracias, no puedo. Dianitza Castillo, te lo ganaste. Pasa a retirarlo nomás a Chema Librería, se van a poner en contacto contigo. ¡Ay, de Iquique! Uy, bueno. Vamos a ver cómo se lo mandamos a Iquique. Saludos, Iquique. Y agradecemos a la gente que nos estuvo mirando. Muchas gracias. Y los esperamos próximamente para que en otro programa nos volvamos a juntar y todos digamos la verdad. Muchas gracias. Con el auspicio de Vigila 24/7, Seguridad Inteligente, Costos Eficientes, Tienda Facha, Solo para Valientes, Chema Librería, libros para la formación cultural, del espíritu y la libertad. Presentan Digamos la Verdad, el podcast de la libertad.